Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Dios le bendiga, estimado oyente. Agradecemos profundamente a Dios por permitirnos seguir adelante con este programa. Recuerde, estamos meditando en la palabra de Dios, pero así como está escrito. Le invito pues a poner toda la atención debida al estudio el día de hoy. En el programa anterior terminábamos diciendo que es necesario recibir aquella obra que Cristo realizó en la cruz, la salvación, la enorme, grande y maravillosa salvación que Cristo hizo en la cruz para todos los seres humanos. Es necesario recibirla. Nos dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ahora, ¿todos? No. Escuche, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, de manera que es necesario recibir. Ya leíamos en San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Escuche esto. Mas a todos los que le recibieron, subraye esto, es a todos los que le recibieron, es a los que creen en su nombre. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. El hombre nada tiene que ver en esto. No es por causa de ellos, no son ellos los que lo hacen, sino Dios. Y tenemos el relato en San Juan capítulo 3, verso 3 al 7, donde el Señor está hablando ahí con un religioso llamado Nicodemo, una persona que había sido criado en la religiosidad, que había conocido, que entendía alguna de las escrituras, pero sin embargo no había llegado a entender otras. Este hombre necesitaba recibir la gracia de Dios mediante el nuevo nacimiento. Por eso en San Juan capítulo 3, verso 3, respondió Jesús y le dijo, escuche, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No importa cuán religioso sea, no importa cuántos libros escribió y no importa cuántas veces fue a una iglesia, escúcheme. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo. Nicodemo no entendía. Él está pensando materialmente, físicamente. Y él pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús pacientemente le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús está hablando a Nicodemo de dos nacimientos, uno que es físico y uno que es espiritual, uno que es según la carne, uno que es voluntad de varón, uno que es el que todos conocemos y uno pues que es según el Espíritu, por medio del Espíritu de Dios. De cierto te digo, el que no naciere de agua, número 1, y del Espíritu, número 2, no puede entrar en el reino de Dios. Y él lo aclara más adelante en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, el primer nacimiento, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, el nuevo nacimiento, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y subraye la palabra necesario, no se puede sin esto. Hermanos,
Cristo hizo una gran obra en la cruz. Él murió por los pecados de todos. Y esa gran obra, esa abundancia de la gracia de Dios en Cristo Jesús, está disponible para todos los hombres. Pero es necesario que todos los hombres sepan esto, entiendan esto y decidan recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús. Luego tenemos más adelante Romanos, capítulo 5 y versículo 12. Nos dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así, dice el apóstol, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿cuándo es que todos pecaron? En Adán todos pecaron. En Adán todos hemos pecado. Cuando Adán pecó, nosotros estábamos en Adán. Hermanos, cuando la Biblia dice un hombre, está refiriéndose a Adán. Y es que el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán. Y siempre que aparece el pecado, trae consigo a su estrecho acompañante, el resultado del pecado, que es la muerte. El pecado y la muerte son una pareja siempre, juntos, son inseparables. El pecado da a luz la muerte, como nos lo dice Santiago, allá en Santiago capítulo 1 y versículo 5. Y por el pecado la muerte. Esta es una frase incompleta. Esto es lo que significa la frase cuando es completada. Escuche. Por Adán entró el pecado al mundo. Por el pecado la muerte entró al mundo. Note también la conexión que hay entre el pecado y la muerte. Según Génesis 2:17, como ya lo hemos estudiado otras veces. La palabra por cuanto significa por qué. Todos pecaron, dice también, todos hemos pecado. Todos los hombres pecaron en Adán. Todos los hombres también murieron en Adán. Porque el pecado trae la muerte, como ya hemos visto. Las palabras que tenemos aquí, a todos los hombres, allí en Romanos 5:12, donde hemos leído, están enfatizadas en el griego. La muerte pasó, ¿a quién? A todos los hombres. Y es necesario subrayar esto y poner especial cuidado. Porque cuando dice a todos los hombres, está hablando a todos los seres humanos. Todos los hombres. No hay ni uno solo que no haya sido afectado por esto. Ahora, ¿por qué pasó la muerte a todos los hombres? Porque fue infectada toda la humanidad con esta horrible enfermedad del pecado y muerte. ¿Por qué? ¿Por qué todos los hombres? ¿Por qué no solo Adán? Si es que él pecó, entonces él solamente es el que debía de morir. Analizan algunos. ¿Por qué es que la muerte pasó a todos los hombres? Y he aquí la respuesta de Dios, que ya la hemos anunciado y la hemos predicado una y otra vez. Cuando Adán pecó, estimado oyente, usted y yo y todos los hombres pecamos. Cuando Adán cayó, usted, yo y todos los seres humanos caímos. ¿Por qué pasó la muerte a todos los hombres? Porque todos pecaron en Adán. ¿Cuándo es que pecaron todos los hombres, hermano mío? Cuando Adán pecó. Esta verdad, aunque es difícil de aceptar, es enseñada en todo este pasaje de Romanos 5:15. Por la transgresión de uno. Vaya conmigo a Romanos 1:15. Nos dice ahí la palabra de Dios. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y del don de Dios. Por la gracia de un hombre. Este es Jesucristo. Entendamos esto. Por el pecado de Adán nosotros morimos. Romanos 5:18 nos dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida. Y es que, hermanos míos, por causa del pecado de Adán, nosotros estamos bajo el juicio y la condenación. Ahora, ¿por qué nos ha afectado? Porque nosotros estábamos en Adán. Es imposible separarnos. Nosotros estábamos en Adán. Cuando Adán pecó, nosotros también pecamos. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué bendición es saber que es cierto que pecamos en Adán, pero hay una salvación hermosa, grande, sublime, maravillosa en Cristo Jesús. Por el acto de desobediencia de Adán, todos llegamos a ser pecadores. Así como nos dice 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, escuche, también en Cristo todos serán vivificados. Y vuelvo a decir, no todos, hablando de una manera general de toda la raza humana, sino que está hablando de todos los que creen en Cristo. Porque es necesario recibir la gracia de Dios. Una vez más digo, en Adán todos pecaron. Pero también es cierto que en Cristo todos somos vivificados. En Adán todos pecaron. También es cierto que en Adán todos fuimos creados. Hablando en forma precisa, la gente que vive hoy, estimado hermano y estimada hermana, no fue creado en sí misma, sino en Adán. Nosotros hemos llegado al mundo no por creación directa, sino por procreación. Nosotros venimos de Adán. Las únicas personas que fueron creadas directamente son Adán y Eva. Sin embargo, en cierto sentido es correcto decir que yo fui creado en Adán. Sin Adán yo no tendría existencia. Cuando Adán fue creado, yo estaba en los lomos de Adán. Toda la raza humana estaba en los lomos de Adán. Hebreos 7:10 nos dice la palabra de Dios. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hablando de este hecho que se dio allá en Génesis. Ahora, de la misma manera, todos los seres humanos estábamos en Adán. Nosotros formamos parte de su simiente. Nosotros somos la semilla, la simiente de Adán. Del mismo modo podemos decir que toda la nación de Israel, escuche, estaba en Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Adán pecó, entonces entendamos, yo no estaba ahí como persona. Yo no comí la fruta, Adán lo hizo. Yo no desobedecí a Dios como persona, Adán lo hizo. Sin embargo, en cierto sentido yo estaba ahí, usted estaba ahí. Estábamos ahí en Adán. Yo pequé en Adán y yo morí en Adán. Podríamos preguntarle a una persona el día de hoy, ¿cuál es la peor cosa que te ha sucedido? Esto podría ser respondido de muchas maneras. Algunos podrían decir, bueno, la peor cosa que me ha sucedido es la muerte de mi madre o la muerte de mi padre o de cualquier otro ser querido. O alguien podrá decir, bueno, lo peor que me ha sucedido es que tuve un accidente en automóvil, o que tuve alguna tragedia inesperada, o que me detectaron una enfermedad incurable. Pero escuche, estimado oyente, todas estas respuestas serían incorrectas. La Biblia revela una sola respuesta verdadera para esta pregunta. La peor cosa que jamás me ha sucedido es cuando Adán comió el fruto prohibido hace miles de años. La peor cosa que le ha sucedido a usted y a cualquier ser humano es cuando Adán, nuestro padre, pecó. De igual manera,
la mejor cosa que jamás me ha sucedido es cuando Cristo murió en la cruz, porque entonces yo fui redimido y fui sacado de la muerte a la vida y de la condenación a la salvación y de las tinieblas a la luz. Por eso, hermanos míos, cuando estudiamos todos estos pasajes, debemos, hermanos míos, de entender lo que nos dicen. Por eso, yo insisto, debemos meditar en la palabra de Dios, pero así como está escrito. En Romanos 5, 18 al 19, nos dice la palabra de Dios. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, escuche. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, Jesucristo, vino a todos los hombres la justicia de vida. Pero ya he dicho una y otra vez que cuando dice a todos los hombres tienen acceso. La salvación está al alcance de todos los hombres. Pero solamente son salvos aquellos que reciben, aquellos que creen en Jesucristo. De manera que de la misma manera dice que Adán pecó y que la transgresión vino, la condenación vino a todos los hombres. De esa misma manera la justicia, la salvación, la vida vino a todos los hombres. Y luego el verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén, gloria a Dios. ¡Qué bendición tenemos en Cristo Jesús! Hermanos míos, ya hemos visto que cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Cuando Adán murió, nosotros morimos. Cuando Adán, hermanos míos, pecó, cada ser humano también pecó porque estábamos en Adán. Ahora, pero cuando Cristo murió en la cruz, todos aquellos que creen en Cristo, todos aquellos que le reciben, son salvos, son hechos hijos de Dios. Porque, hermanos míos, así como es legal que así vino la transgresión a toda la raza humana por uno, Adán, también de la misma manera todos son salvos por la obediencia de uno, Jesucristo. Vaya conmigo ahora a la palabra del Señor ahí en Romanos, capítulo 5, verso 13 al 14. Y dice el apóstol, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice el apóstol, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, entendamos, no pecamos como Adán, pero estábamos en Adán. Ahora, Adán es figura del que había de venir, por eso Jesús es llamado el segundo Adán. Hermanos, aquí empieza un largo paréntesis que Pablo hace desde el versículo 13 al versículo 17. En el versículo 12 se conecta con el versículo 18. Dice el apóstol antes, o sea, previamente. Pablo está considerando el periodo de tiempo anterior a la entrega de la ley. El periodo desde Adán hasta Moisés, antes. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahora, él está hablando de este periodo de tiempo. Este es el periodo anterior a Moisés y anterior a la ley. No había sido dada la ley. Y luego en Romanos capítulo 4, verso 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Aquel periodo. Durante el periodo desde Adán hasta Moisés había pecado y había muerte, pero no había transgresión. No puede transgredir una ley que no existe. Había pecado, como bien se ve en el acto de asesinato de Caín.
y la maldad del mundo antediluviano. También existía la muerte en el mundo, pero no había sido dada la ley. La palabra inculpa es incriminar, acusar, reprochar. El pecado, hermano mío, estaba presente, pero no era contado, no era considerado como transgresión hasta que vino la ley. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, verso 19. Dice la palabra del Señor: ¿para qué sirve la ley? Escuche, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Ahora, la ley fue dada para dar al pecado el carácter adicional de transgresión, y para que el pecado fuese aún más pecaminoso. La ley puso de manifiesto el pecado, eso es lo que está diciendo. Romanos capítulo 7, verso 13. Luego dice el apóstol: lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice él, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado de Adán fue considerado una transgresión, porque él violó una ley dada divinamente. Porque recuerden, no había sido dada la ley todavía. La ley que Dios dio por medio de Moisés. Pero Adán transgredió porque violó una ley que había sido dada divinamente, un mandato que Dios había dado a él. En Génesis 2, 15 al 17, nos dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y escuche, y mandó, este es un mandato, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De manera que Dios dio un mandato, una orden. Y al desobedecer esa orden, Adán transgredió un mandamiento de Dios. Hay muchas cosas que todavía vamos a analizar desde este punto, pero nuestro tiempo se ha terminado. Le invito para que juntos podamos continuar en el próximo programa, meditando en la palabra de Dios, así como está escrito. Hasta pronto, Dios le bendiga. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.